¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy toca hablar sobre el mercado de fichajes, sobre una noticia bomba, que podemos llamarlo de esta manera, que surgió de manera repentina minutos antes de lo que fue el partido y la semifinal de la Supercopa entre el Barça y el Athletic. Noticia que por cuestiones de tiempo y por cuestión de que se respete el día de partido no comentamos el día de ayer, pero el día de hoy ya seguimos teniendo más continuidad y sobre todo con más actualización informativa sobre la actual situación de Ronald Araujo, el central uruguayo que recientemente se recuperó de su lesión, y según indica Fernando Polo, Araujo ha admitido en el vestuario que se plantea salir del club en este mes de enero, en esta reciente ventana de transferencias. Según nos actualizan tanto Fabrizio Romano como Mateo Moretto, dos de las fuentes más fiables que hay en cuanto al mercado de transferencias, señalan a la Juventus como el principal club interesado para hacerse con el fichaje del central uruguayo, y se dice que el Barça no prevé una oferta que sea menor a los 45-50 millones de euros. La Juventus, el club italiano, prevé más reuniones con el Barça para intentar acelerar las negociaciones y llegar a un buen puerto. Y en cuanto a mi opinión sobre esta posible salida en este mercado invernal de Ronald Araujo del Barça, la verdad es que era bastante negacionista con esta información, no les quiero mentir y les quiero ser totalmente sincero. Cuando esto salió minutos antes del partido, si por ejemplo el día de ayer el Barça no jugaba, lo normal hubiera sido subir un video hablando sobre este tema. Ahora con un poco más de contexto y teniendo en cuenta las fuentes, que ya no son solo medios españoles, sino también tanto Mateo Moretto como Fabrizio Romano, dos de los número uno en cuando se trata de información sobre el mercado de fichajes, yo creo que amerita que comentemos la situación. Primero que nada, era negacionista por un tema del club interesado, porque la Juventus, en teoría, se supone que venía con problemas económicos, a pesar de que gastaron bien y estratégicamente en este último mercado de fichajes. Pero si, por ejemplo, vemos el recorrido y el panorama completo, pasando unas cuantas horas y el desglose sobre todo de la información con más detalles, se dice que la Juventus, por ejemplo, estaría interesado en vender al Nottingham Forest a uno de sus jugadores, fichajes que hicieron en el mercado de verano, que en este caso es Douglas Luiz. Y si alguno se pregunta cómo puede estar esto relacionado con el tema de Araujo, simple. Si, por ejemplo, el Nottingham Forest, conociendo los sobreprecios que normalmente suele pagar la Premier League, si la Juventus, por ejemplo, consigue venderlo por esa cantidad aproximada entre los 50 a 60 millones de euros, lo normal sería que con ese dinero tengan caja suficiente para afrontar el fichaje de Araujo y de ahí su contrato también. Entonces, ya digo, la posibilidad está ahí y es una posibilidad que puede ser concreta porque, según lo que reportaron también medios españoles, Araujo dejó entrever que también estaría pensando si renovar su contrato con el Barça o si optar por una salida. La verdad es que yo creo que lo mejor que le puede pasar al Barça es que Araujo se quede. Porque a pesar de que ahora la situación sea polarizante con el barcelonismo, porque supongamos que esto sea cierto y el jugador haya hecho como un gesto feo de comunicar esta decisión en medio de la Supercopa y teniendo en cuenta el partido tan importante que el Barça puede disputar el domingo, que no deja de ser una final aunque sea un título menor, yo creo que, vuelvo a repetir, lo mejor es que Araujo se quede. Y vuelvo a ese video que grabé hace unas cuantas semanas atrás cuando hablábamos sobre el regreso del jugador. Yo sigo opinando lo mismo. Para mí, Araujo, cuando agarre el ritmo competitivo, cuando empiece a sumar minutos, sobre todo más de lo que vimos el otro día en contra del Barbastro por Copa del Rey, yo creo que Araujo es el mejor central del Barça. Y sobre todo si analizamos la oferta, por 50, 60 millones de euros aproximadamente o 45 millones de euros, es que me parece una oferta irrisoria, teniendo en cuenta de que yo considero a Araujo para mí uno de los mejores centrales del mundo. Lo ideal sería que, por ejemplo, Araujo, una vez esté recuperado, una vez vuelva a agarrar tono de competición, la dupla central sean tanto él y Cubarsí. Yo creo que es lo que todos los culés queremos y es lo que todos los culés soñamos. Es decir, tenemos una pareja de centrales, yo creo que de las mejores mancuernas del mundo, de aquí para los próximos 5 o 6 años fácil. E incluso en el caso de Cubarsí para más todavía porque es incluso más joven. Araujo de momento sigue teniendo contrato con el Barça, es decir, le queda esta temporada y una más, tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2026. En cuanto al tema de su renovación, está de momento todo parado. Yo creo que por una parte, por el tema de fair play financiero, que ya hemos visto, por ejemplo, cómo ha complicado el tema con Dani Olmo, al igual que, por ejemplo, Gavi y Pedri, que son renovaciones ya acordadas en teoría. En el caso de Araujo está en el stand-by, un stand-by similar a lo que viene siendo en el caso de Frenkie de Jong. En la situación de Jong yo creo que es diferente. Yo creo que en el caso de Frenkie de Jong, si te llega una oferta,
lo normal sería venderlo por un simple hecho de que creo que el jugador, pues su ciclo en el Barça está acabado y es un jugador que actualmente más resta de lo que aporta. En el caso de Araujo, yo creo que si el Barça toma la decisión de venderlo, para mí sería un error. Porque en este caso yo creo que, no sé, si el jugador realmente tiene intenciones de quedarse, el Barça debería conversar con él para que rechace esta oferta de la Juventus, porque creo que puede ser un jugador no solo importante desde el punto de vista de la construcción de un vestuario, sino porque es uno de los jugadores que para mí es uno de los pilares del Barça, tanto de presente como de futuro, porque vuelvo a repetir, para mí cuando hablamos de Ronald Araujo estamos hablando de uno de los mejores centrales del mundo y uno de los pilares de la plantilla del Barça. No, yo no lo largaría sino más, y sobre todo más en este mercado invernal, teniendo margen y sobre todo teniendo tiempo, que es lo más importante y lo más valioso, como para intentar acercar posturas y seguir negociando con el jugador si es que él quiere quedarse y llegar a un acuerdo con el club. Yo creo que es lo más beneficioso para las dos partes, porque también considero que el Barça tiene un proyecto y un equipo pues mucho más fuerte, tanto como la Juventus como también el Arsenal, si realmente fuese el otro club interesado. Si la situación, por ejemplo, sería enero del año 2026, quedándole tan solo 6 meses de contrato, bueno, ahí la situación sería otra, porque estaríamos ante la espada y la pared de que el jugador quede libre. Ahora, esta oferta de, por ejemplo, 45, 50, 60 millones de euros que se puede rumorear por el jugador uruguayo, se entiende en parte porque recientemente ha vuelto una lesión, pero Araujo es un jugador que, por ejemplo, si el Barça tuviese intención real de venderlo, para mí vale fácil entre 100 a 150 millones de euros, porque para traer un central del nivel de Araujo que lo reemplace con las mismas garantías y que te dé más o menos el mismo nivel, necesitas eso. Porque, por ejemplo, supongamos el caso de que ahora el Barça lo venda a Araujo y en el mercado de enero, primero que nada, no vas a tener margen. ¿Por qué? Porque ninguno de los clubes va a vender en medio de la temporada a sus centrales titulares, ni a, por ejemplo, a jugadores importantes, a no ser que pagues un sobreprecio brutal y nos pase como, por ejemplo, pasó en el pasado con el caso de Coutinho, con el Liverpool. Y si vendes a Araujo ahora mismo en el mercado invernal, supongamos que el Barça decide tirar con lo que tiene, y vemos el panorama para junio del año 2025, a ver, las opciones que, por ejemplo, a mí me gustarían, que sería una rápida en caso de que no renueve, sería el caso de Van Dijk, que Van Dijk vence contrato ahora en 6 meses con el Liverpool y de momento sigue sin renovar, en el mismo caso que Salah y Trent Alexander-Arnold. Si, por ejemplo, me decís Araujo sale ahora, pero Van Dijk llega en junio, ahí ya lo podríamos mirar con otros ojos, porque creo que, por ejemplo, si vendés a Araujo, sacás dinero y el jugador no se quiere quedar, no quiere renovar, pues ahí sí sería una buena operación y sobre todo te traes a uno de los top 1 o 2 mejores centrales del mundo, como es en el caso de Van Dijk, un tipo totalmente consagrado a un nuevo reto, un nuevo desafío, como sería venir al Barça y encima como jugador libre, pagando solo la prima de fichaje y salario, que sería un salario potente obviamente. Bueno, ahí sí creo que sería una operación bastante fiable. Ahora, si por ejemplo Van Dijk no entra en la misma situación que Alexander-Arnold y Salah y termina renovando su contrato con el Liverpool, las otras opciones son muy reducidas. Está este chico español que juega en el Bournemouth, que hace la celebración del tipo chill, que, bueno, perdónenme la pronunciación, pero creo que se llama Hudson o algo por el estilo. Me parece un buen central, que creo que puede ser interesante como posible reemplazo, porque tiene apenas 19 años y puede ser un central de mucho presente y también de mucho futuro, al igual que Cubarsí, y hacer una mancuerna de centrales bastante interesante para el corto, medio y largo plazo, pero no deja de ser una sola temporada. Habría que verlo un poco más. Después otras opciones más contrastadas, Saliba, el Arsenal no te lo va a vender, por ejemplo. El Cuti Romero, te van a pedir como por ejemplo 100 millones de euros, y después en el caso de Mika Van de Ven, otro central del Tottenham más, te van a pedir un poco más de lo mismo, 100 millones, 120 millones de euros seguramente. Entonces, ya digo, las opciones para reemplazar realmente a Araujo son cortas. Y si por ejemplo alguno me dice, pero el Barça fichó a Jonathan Tah, a ver, el fichaje de Jonathan Tah, a mí, si no fuera Flick el que lo pidió, siendo totalmente sincero con ustedes y sin haberlo visto de momento con la camiseta del Barça, en caso de que finalmente llegue como agente libre, a mí no me parece un central del nivel de Araujo ni de bromas. A mí me parece un central de un nivel que vos decís como Íñigo Martínez. Es un buen central que te puede servir como titular, como te puede servir como fondo de armario. Christensen me parece mejor, Cubarsí me parece mejor y Araujo me parece mejor. Entonces, no sé, yo creo que perderíamos ahí un poco de nivel. Con el fichaje de Jonathan Tah, yo ya dije que, por ejemplo, lo normal sería que algún central se mueva, porque no van a jugar todos. Pero en el caso de Araujo, sinceramente, no me lo esperaba. Yo con esto de Araujo no me esperaba de este rumor de su salida. Yo creo que
Habrá que sentarse, esperar y ver qué es lo que realmente quiere el jugador. Si acepta esta propuesta, si se decide quedar en el Barça. Aparte es un jugador que recientemente se ha recuperado de su lesión y lleva apenas un partido jugado en lo que va en toda la temporada y son unos cuantos minutos sueltos en contra del Barbastro. Y no lo hizo nada mal a pesar de estar impreciso por una cuestión lógica de su inactividad. Y yo sinceramente espero que el jugador se quede. Yo quiero que el jugador se quede. Yo quiero que Araujo continúe muchos años más en el Barça porque, ya digo, son 25 años. Es un central que ya tiene experiencia, recorrido, sabe lo que es el Barça. Es uno de los capitanes, conoce la liga, es uno de los pilares del Barça, tanto de presente como de futuro. Yo quiero que renueve, al igual que él, al igual que Pedri, al igual que Gavi, al igual que Lamine, al igual que todos estos chicos que el Barça tiene. Cubarsí, Casado, no me quiero olvidar de ninguno, pero se entiende a lo que voy. Yo creo que Araujo tiene que quedarse en el Barça, ser pilar fundamental, porque yo creo que reemplazarlo te va a costar mucho más de lo que conseguís vendiéndolo. Aparte de que creo que también a Araujo, si por ejemplo decide salir del Barça en estos momentos, con todo el respeto del mundo, yo creo que se está equivocando, porque a ver, si salís del Barça, por ejemplo, para ir a proyectos como la Juventus o el Arsenal, sinceramente creo que son proyectos peores de lo que tiene el Barça actualmente. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando todo esto con el pasar de las semanas, si esto sigue tomando fuerzas, con el pasar de las horas y pasar de los días, lo comentaremos más a profundidad, pero a priori esto es lo que pienso inicialmente sobre todo el tema de Araujo. Una parte mía sigue siendo un poco negacionista en cuanto a este aspecto. Yo creo que si, por ejemplo, la Juventus consigue la venta de jugadores como Douglas Luiz, sí tendría, por ejemplo, el poderío financiero para intentar realizar una oferta que cubra las necesidades del Barça y del jugador e intentar convencerlo. Pero también me gustaría mucho que el jugador se quede. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al Barça es que, por ejemplo, Araujo se quede hasta final de la temporada y después en el mercado de verano sentarse a hablar con él, si renovación o si salida en caso de que él prefiera cambiar de aires, pero porque si no, ahora mismo y de manera tan repentina para mí no tiene ningún tipo de sentido. Aparte creo que el Barça no tan solo desde un punto de vista financiero necesita al jugador, sino también desde un punto de vista deportivo, porque vuelvo a reiterar, para mí Araujo es tranquilamente, estando a su nivel habitual, el mejor central del Barça. Pero bueno, veremos qué es lo que termina pasando. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video, que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.